Iglesia, qué bueno es venir a adorar a Dios, ¿verdad? Amén, sí, muy bien. Y vamos a abrir nuestra Biblia mientras usted termina de ofrendar ahí. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los versos 13, 14 y 15. Gloria a Dios. ¿Quiere animar al que está a su lado? A ver, dígale ánimo, hermano. Ánimo, ánimo. La Biblia dice que nos animemos unos a otros. Gloria a Dios. Muy bien, Romanos capítulo 1 dice el verso 13: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Dice el verso 14: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Dice el verso 15: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Dios. Así es que esta noche estamos en Roma, hermano. Siéntase, romano. Muy bien, oremos por las peticiones. A ver, levante su mano en alto conmigo, convéngase conmigo. Padre, ahora convenidos con la iglesia, venimos ante tu trono de misericordia esta noche a presentarte nuestras necesidades, Padre. Por favor, dígnate ver estos papeles que mis hermanos han escrito. Y también, Señor, aún atiende las peticiones que están en nuestros corazones, pero que no las hemos escrito esta noche. Ten misericordia de nosotros, Padre. Recuerda que somos tus hijos. A ver, levante su mano y dígale: Padre, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre bueno, que siempre me ha ayudado. En el nombre de Jesucristo. A ver, digan: en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, el apóstol Pablo, fíjese, le escribe a la iglesia en Roma con respecto a lo que les faltaba para que alcanzaran la perfección. Usted puede leer ahí que el apóstol Pablo reconoce en las iglesias la madurez que han alcanzado, el desarrollo espiritual que han alcanzado. Pero en este caso dice Romanos 1:13, que le dice a la iglesia en Roma que lo que les faltaba era la oportunidad de fructificar. Dice el verso 13: y no quiero, hermanos, que ignoréis que con frecuencia he hecho planes para ir a veros o ir a visitaros. Entonces dice: a fin de obtener algún fruto también de entre vosotros. Como que el apóstol Pablo está reconociendo, fíjese, hermano, que a veces nos falta la oportunidad para que fructifiquemos. Como que las otras áreas tal vez las desarrollamos muy bien, pero hay quienes no quieren fructificar o mejor dicho, no encuentran la oportunidad para fructificar. Ahora fíjese que fructificar en Cristo es muy importante, porque es por medio de nuestros frutos que el evangelio se va a sostener en la tierra, hermano. Así lo ha dispuesto Dios. Dios, que es poderoso, claro, Él podría sostener el evangelio con los ángeles. Podría sostener, ya ve que con Israel fue una administración angélica la que Israel tuvo. Dice la Biblia que Israel recibió la ley por disposición de los ángeles, es decir, los ángeles fueron los que redactaron la ley y la hicieron. Y en todo era una administración angélica sobrenatural. Pero ahora Dios ha querido, fíjese, hermano, que sostener el evangelio en la tierra por medio de nuestros frutos, pues. Por eso es que es importante que fructifiquemos en el evangelio, porque repito, es la forma como Dios ha dispuesto sostener el evangelio en la tierra.
Entonces vea conmigo que fruto, fíjese que está definido en el diccionario en tres partes muy importantes, que yo creo que nos enseñan la forma o el proceso de cómo es que nosotros vamos a fructificar. En primer lugar, dice el diccionario que fruto es la parte de la planta en que se transforma el ovario de la flor después de la fecundación. O sea que usted sabe que las plantas se reproducen por esporas, es decir, hay una flor que es macho y otra que es hembra, y cuando maduran, sopla el viento y avienta el estambre, el polvo, el polen, que es lo que tanto nos afecta en las alergias. El viento sacude la flor macho y suelta el polen y vuela y va a caer al pistilo, que es la flor hembra. Y entonces ahí el pistilo concibe y entonces engendra un fruto, ahí sale el fruto. ¿Comprende? Es la forma de reproducción de las plantas. Se llama una reproducción por esporas, que es lo que los seres humanos están haciendo ahora al reproducirse in vitro, se llama, o cuando alguien renta su vientre para que tenga un hijo a alguien. Es la reproducción de las plantas, que también es una forma de reproducción permitida por Dios a los hombres. Acuérdense que eso hizo Abraham cuando Sara le dio a Agar, le rentó el vientre de Agar para que tuvieran un hijo. ¿Se acuerda de eso, sí o no? Sí, y Dios no dijo nada, porque es una forma de reproducción permitida. Pues entonces es la parte, fruto es la parte de la planta en que se transforma el ovario de la flor después de la fecundación. Eso es fruto. Y le decía yo que nos enseña el proceso a nosotros, porque para que nosotros fructifiquemos, primero tenemos que ser embarazados por la palabra de Dios. Primero tenemos que sentarnos a oír la palabra de Dios. Por eso es que es anormal cuando alguien quiere fructificar para Dios y nunca ha estado en la iglesia sentado oyendo la palabra de Dios. Es anormal, porque es la palabra la que nos va a embarazar. Y entonces ya embarazados con la palabra de Dios, así como le pasó a María. A María, Gabriel le dio la palabra de Dios y María la creyó y quedó embarazada. Y nació Jesús. Usted viene, oye la palabra de Dios predicada, usted la cree, al creerla usted la recibe, usted concibe y queda embarazado. Y entonces esa palabra va a producir un fruto en usted. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que lo correcto es que todo creyente venga y se siente en la iglesia a oír la palabra de Dios. Cualquiera que no se sienta y quiere fructificar no es correcto, porque lo que va a fructificar es de su propia carne. Por eso es que a veces que ando peleando con usted, que venga a los cultos, especialmente o principalmente si tiene privilegio en la iglesia. Porque hay quienes tienen privilegio y se ausentan de los cultos, hermano, y solo para el privilegio aparecen ahí sonriendo. Y yo lo miro y digo, ¿y este qué se ha hecho? Que nunca lo he visto sentado en un culto, porque es anormal eso, pues. Entonces lo que usted está haciendo esta noche es correcto, porque al oír la palabra de Dios lo va a embarazar espiritualmente hablando, y usted va a concebir y va a producir un fruto. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, dice el diccionario que los frutos contienen las semillas de esa planta. O sea que el fruto, fíjese hermano, que usted produce para Dios va a hacer fructificar a otros, pues, porque usted tiene la semilla. Y cuando usted fructifica para Dios, hermano, está también contribuyendo para que otros comiencen a fructificar. Contiene la semilla. Y dice la tercera parte de la definición que contiene la semilla, el fruto contiene la semilla y se separa de la planta después que está maduro. Ya ve que todos los frutos los cortan de la planta o caen solos cuando han madurado.
Y eso es figura de que cuando usted fructifica para Dios, usted le da el fruto a Dios. Se tiene que desprender de eso, pues. Usted no puede decir, no, es un fruto, pero es para mí, yo no se lo doy a nadie. No, lo tiene que entregar, porque es para Dios, ¿comprende? Entonces, la importancia de los frutos está, fíjese hermano, entonces dice Isaías 60:21, en que nosotros tenemos que fructificar porque somos una plantación del Señor. No podemos dejar de fructificar porque formamos parte del plantío del Señor. Dice Isaías 60:21, entonces todos los del pueblo serán justos o justificados. Para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, dice ahí, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Entonces tenemos que fructificar porque somos plantío del Señor, y por medio de los frutos Dios se va a glorificar. ¿Comprende? Entonces, debido a que como hijos de Dios tenemos que perfeccionarnos aquí en la tierra, es por eso que entonces que en Romanos 1:13, fíjese, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tienen que fructificar para que el evangelio se sostenga en la tierra, pues. Por eso les dice ahí, lea conmigo 1:13, dice, y no quiero, hermanos, que ignoréis que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, a fin de obtener algún fruto también de vosotros, así como de entre los demás gentiles. Porque con nuestro fruto, repito, el evangelio se va a sostener en la tierra, hermano. Por eso el apóstol Pablo buscaba darle esa oportunidad a la iglesia de Cristo. Cada vez, fíjese hermano, que podemos hacer algo o surge la oportunidad para hacer algo para Dios, tenemos que verlo como el chance, la oportunidad que el Señor nos está dando para que fructifiquemos. ¿Comprende? Por eso cuando usted entra al freeway y ve a un homeless ahí pidiendo dinero, esa es una oportunidad que Dios le está dando para que usted fructifique. Usted puede sacar $1 y dárselo, porque dice la Biblia que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Entonces es una oportunidad de fructificar. Cuando alguien en la iglesia tiene una necesidad y usted lo ayuda, es una oportunidad que Dios le está dando para que usted fructifique, para que usted haga algo para Dios, pues. Yo sé que eso no mucho le gusta, pero es así se sostiene el evangelio en la tierra. Esas son las oportunidades que Dios le da a los hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos 3 oportunidades para fructificar. En primer lugar, el fruto que producen las ovejas. Aunque usted sabe que lo que produce la oveja es lana, que es figura del dinero. Pero mire, el Señor lo dijo, dice en San Juan capítulo 15, verso 1, busque su Biblia ahí, pues a ver, anime que está a su lado, dígale, ánimo pues hermano. Saca la espada, dígale, porque llegó el momento de pelear. Dice San Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ahora dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese que el primer nivel de fructificar que nosotros los hijos de Dios tenemos es cuando fructificamos como ovejas, pues, que es la forma más sencilla de fructificar. Es la clase de fruto como por ejemplo servir en la iglesia, dar. Esa clase de fruto es la forma más sencilla. Por eso usted ve que cuando alguien se convierte al evangelio y viene a la iglesia, lo primero que quiere es servir.
Y entonces empieza a ver cómo obtener un privilegio porque se ve motivado por el Espíritu de Dios para servir. Porque es el primer nivel o es la primera oportunidad que tenemos para fructificar, pues es la oportunidad más sencilla que hay. O sea que cuando usted se saca su dinero de la bolsa y lo da en ofrenda, es la forma más sencilla que Dios le está dando para que usted fructifique, que fructifique como oveja, que se quite la lana así y le entregue para que el pastor se haga un saco bonito de pura lana. La segunda oportunidad o el segundo nivel es un poco más elevado. Y es cuando fructificamos como discípulos. Dijo el Señor en San Juan capítulo 15 verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el verso 8, en que deis mucho fruto y así probéis que sois, ¿qué lee usted ahí? Que sois ¿qué? Mis discípulos. Entonces el segundo nivel es una grada o un paso más elevado que el primero, pues. Y es cuando el creyente se compromete con Dios y toma en serio la palabra de Dios. Es decir, ya no hace lo que hace para Dios sencillamente porque le llamó la atención o por curiosidad, sino porque ya razona que Dios necesita de su servicio, de su apoyo. Y es un discípulo, pues un discípulo es un creyente comprometido con Dios. Es decir, el fruto viene porque vive la palabra de Dios, pues. Ya no es sencillamente una oveja que entra al redil y le empujan y a veces no sabe ni por qué está ahí, pero ahí está. No, sino que es una persona que oye la palabra de Dios, la razona y entiende, ya recibe el rema de la palabra de Dios, ¿comprende? Es un nivel más elevado. Por eso dice San Juan 15:7, por eso el Señor dijo ahí: si permanecéis en mí. Dice que ya es un creyente que está en la obra de Dios comprometido, pues siente la carga de la obra de Dios. Ya no está pensando en irse nada más o en de repente, como dice usted, dejar de venir. No, sino que dice: yo tengo que estar ahí, Dios me necesita. Y entonces toma conciencia de la responsabilidad que tiene con Dios. Entonces dijo el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, como quien dice, si tomas en serio el evangelio, pues entonces va a empezar a fructificar. Mire, dice ahí: pedid lo que querráis y os será hecho. O sea que a la oveja Dios no le dice: pide lo que quieras y te lo voy a dar. No, mangos. Porque va a venir a pedir cualquier cosa y ya no va a venir al culto. Como aquellos que vienen a la iglesia porque no tienen trabajo y le dicen: Dios, dame un trabajo, y Dios se lo da y ya no vienen. ¿Qué esperanzas que vuelvan a ofrendar o diezmar? No, este ya es una persona comprometida. Entonces Dios lo mira tan comprometido que le dice: bueno, pídeme lo que quieras, pues yo sé que te voy a dar y lo que vas a hacer es devolvérmelo. Entonces viene y le dice: Dios, dame que me aumenten el salario en el trabajo. Muy bien, dice: yo sé que me vas a traer las primicias, los diezmos y los bonos que te den ahí, me los vas a dar a mí. Entonces Dios le da pida lo que quiera, porque sabe que va a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque está permaneciendo en Cristo, pues. Toda su mente tiene la mente de Cristo, y toda su mente, todo lo que piensa es en bendecir a Dios, en bendecir la obra de Dios. Gloria a Dios, en hacer la obra de Dios en la tierra. En cambio la oveja no está pensando eso. La oveja está pensando que le van a arrancar la lana, y cuando se la arrancan, ¿cómo le duele? En cambio el discípulo no, el discípulo ya es de aquí, pues, y permanece. Entonces Dios le dice: bueno, vas a fructificar especialmente, otro nivel de fructificación especial. Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar.
Así como Ana, ¿se acuerda? Que fue al templo y pidió un hijo y Dios se lo dio, y al año o a los 3 años después de destetado lo traía y le dijo al sacerdote: aquí traigo al hijo, el hijo que Dios me dio, aquí lo vengo a dejar para que le sirva a Dios en la obra de Dios. Esa es una persona entonces comprometida con Dios. Entonces Dios le da lo que pida, porque sabe, repito, que lo va a pedir con madurez, pues. Y el tercer nivel, que es el nivel más alto, es el fruto por ser amigos de Dios. O sea, ya no es sencillamente una oveja, ya subió a ser discípulo, ya no solo es discípulo, sino que ya se ganó la amistad de Dios, así como Abraham. Entonces dice San Juan capítulo 15, verso 11, que el fruto, lo que va a fructificar ahí es agradar a Dios totalmente. Dijo el Señor en San Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea que es un nivel de fructificación tan alto que Dios se goza. Es del agrado total de Dios. Cuando el creyente fructifica como amigo de Dios, dice ahí: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Mire, se perfeccionan en fructificar, pues. Dice el verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ese es el discípulo, mire. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Mire, llega a un nivel de amistad a tal grado que entonces el creyente comprende por qué está en la tierra, para qué vino a la tierra y qué es lo que tiene que hacer en la tierra. Entonces dice ahí: y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces es el fruto por agradar al Señor, pues es el fruto. Fíjese, el fruto es administrar los misterios de Dios en la tierra. O sea que llega a tal grado la fructificación que entonces Dios, dijo el Señor ahí, el Señor Jesucristo le confía los secretos del Padre. Y entonces es aquel creyente que entiende, que comprende los misterios de Dios con facilidad. Entonces Dios le da entendimiento y le da sabiduría para que los administre en la tierra. Es decir, es poseedor, pues, es un mayordomo de Dios en la tierra y tiene los misterios de Dios en la mano. Entonces Dios se los confía porque sabe que no es un creyente que va a hablar por hablar, que va a decir lo que quiera, no, sino que ya sabe lo que sabe lo que está diciendo, sabe por qué lo está diciendo y en qué momento lo debe de decir. Mire qué nivel más terrible. Por eso ese fue el nivel que alcanzó Abraham. Por eso cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda usted que iban camino los ángeles y Dios dijo: no, ¿acaso le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer ahorita si es mi amigo? Y entonces le dijo: Abraham, vení para acá antes de que destruya allá. ¿No tenés algún cuate metido allá? Porque voy a destruir ese asunto. Entonces Abraham le dijo: Señor, si tuviera 50, pensando que Lot tal vez tenía 50 amigos allá y no habían 50 ni 40 y fue bajando a 30. ¿Qué si solo Lot estaba ahí, hermano? Y Dios dijo: bueno, como que Dios le había dicho: mira, Abraham, bueno, por amor a ti, pues voy a rescatar a Lot. Aunque merecido tiene que se muera chamuscado, quemado ahí, asado. Pero por amor a ti, lo fue a rescatar. ¿Sabe usted? ¿Se acuerda que lo sacó de ahí, verdad? Bueno, entonces mire qué nivel de amistad, hermano. Abraham hubiera podido decirle: Dios, quema a Lot ahí, acaba con todo, y Dios lo hubiera hecho. Pero Abraham empezó a interceder. Entonces es un nivel de fructificación tan elevado donde Dios confía en lo que su amigo le va a decir.
Entonces Dios toma en cuenta lo que su amigo le va a decir, porque sabe que no lo va a decir por hablar, no lo va a decir porque tiene pico de oro, sino que con sabiduría le va a hablar a Dios, con sabiduría le va a decir a Dios. Entonces Dios ya lo toma como un consejero, como un ayudante a quien le puede preguntar. ¿Sabe usted que Dios tiene consejeros, verdad? El Señor Jesucristo tiene consejeros, hermano. Pero es el nivel de fructificación por ser amigos de Dios, pues. El problema con la fructificación, fíjese, hermano, está cuando el planteo del Señor, que es la iglesia, por no someterse al proceso para dar fruto, no quiere fructificar, ya sea como oveja, como discípulo o como amigo. Ese es el problema. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no le creemos a Dios, entonces no, la semilla no cae en nosotros y entonces no se produce ningún fruto. Y usted va a ver que en la iglesia hay amigos de Dios, hay discípulos, pero hay ovejas, pero también hay quienes, hermanos, son como el dracma perdido allá que la mujer tuvo que prender la luz para buscarlo y encontrarlo, porque no dicen ni pío, como decimos vulgarmente. Les dicen los pollitos, pues pío, pío, no dicen ni pío, entonces son metálicos. Es un dracma perdido, es una moneda, son fríos. Y no quieren hacer nada para Dios porque son metálicos. No tienen corazón, como que no tuvieran sentimientos. Y usted llora ante la presencia de Dios y los mira a ellos, y ellos así, mira. Porque son fríos, son calculadores. De repente, cuando el pastor los mira, abren los ojos así. De repente el pastor cierra los ojos y entonces ellos también cierran en escondidas así. Son calculadores, son fríos, como que no tuvieran sentimientos. Cuando estos no reciben la palabra de Dios, hermano, no fructifican. Ni siquiera suben al primer nivel de ovejas, pues para siquiera dar lana. No dan lana, dan lástima. Por eso el Señor Jesucristo habló del dracma perdido. ¿Se acuerda de esa parábola, verdad? Y dijo, viene la mujer que es figura del Espíritu Santo, prende las luces de la casa y empieza a barrer para buscarlo, porque no, como no dice nada, no dice ni siquiera, ay, nada. Tiene que prender y barrer y pasar la aspiradora para ver dónde levanta y de repente la encuentra ahí, tirada en una esquina y dice, ve, aquí está la cuerda. ¿Por qué no decís, aquí estoy? No puede. Porque no reciben la palabra, no se embarazan de la palabra, entonces no fructifican. Es el nivel más bajo que hay, pues. Entonces el problema está cuando nosotros como plantío del Señor no nos sometemos al proceso, hermano, de venir a recibir la semilla, la palabra de Dios, para embarazarnos y para que produzca en nosotros fruto. Cuando no nos sometemos a ese proceso, no fructificamos. Entonces dice Habacuc capítulo 3 verso 17. Mire cómo lo dijo Habacuc: aunque la higuera no eche brotes. ¿Sabe usted que la higuera produce el higo, verdad? Y el higo es figura de la dulzura, es un fruto dulce, pues. Es figura de la dulzura. Entonces dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Las viñas producen la uva, de donde sale el vino que alegra el corazón del rey. Es figura del gozo. O sea que aunque no haya dulzura en la iglesia, dijo Habacuc, aunque no haya gozo, aunque falte el producto del olivo se saca el aceite, que es figura de la unción. Aunque falte el producto del olivo, no quieren fructificar, pues. Y los campos no produzcan alimento, pero ni siquiera una cebolla o un ajo, un rábano, nada. Aunque falten las ovejas del aprisco, miren, no hay lana,
y no haya vacas en los establos, no hay leche. Entonces dice el verso 18: con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si se diera el caso, fíjese hermano, que nosotros no queremos fructificar, lo que está diciendo Habacuc ahí pues es que Dios no va a detener su obra. Si usted no quiere fructificar, no tenga pena. Dios no va a detener su obra. Van a venir más que van a querer fructificar, que con gozo van a recibir la palabra de Dios, la van a creer. Ah, gloria a Dios, la van a tomar en su corazón, se van a embarazar y van a producir fruto para Dios. Entonces dice Habacuc ahí, aunque ustedes no quieran fructificar, no quieran dar lana, no quieran gozarse, no quieran hacer nada, está bueno. Dios no va a detener su obra, porque si algo tiene Dios es que todo lo que se propone lo hace, hermano, con nosotros o sin nosotros. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que pasa es que ahorita nos está dando la oportunidad a nosotros. Pero si usted no quiere, Dios puede llegar un momento en que dice, bueno, pues a ver, hazte un poquito para allá, voy a llamar 5 mejores que tú. Y van a venir 5 mejores que nosotros, o 10, hermano. Y nos va a dar una cólera. ¿Será pastor? ¿Será que así es Dios? ¿Acaso no lo hizo así con Israel? ¿Cuánto tiempo? 4,000 años dándole oportunidad a Israel, no, 2,000 años dándole oportunidad a Israel. Desde Abraham hasta el Señor Jesús, 2,000 años dándole oportunidad y hablándoles, y nunca quisieron fructificar. Entonces les dijo Dios, bueno, si no quieren, pues voy a llamar a otros que no son pueblo, no son ovejas de mi prado, pero los voy a traer y los voy a hacer mi pueblo, los voy a hacer mis ovejas, y con ellos los voy a llamar a celos a ustedes. Ah, gloria a Dios. Y esos otros somos usted y yo, hermano. Somos usted y yo. Por eso a los israelitas les da una cólera cuando nos ven. Pero cuando cantamos, no hay santo como el santo de Israel. Ay, hermano, dicen, ¿en qué momento se llevaron a nuestro patrón estos? Hablando católicamente. Decimos, no hay santo como el santo, el canto de ¿quién fue ese? De Ana, ¿verdad? No hay santo como mi Dios, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y hermano, dicen, y le llaman padre a Abraham, esos también. Les da una cólera, porque Dios les dijo, voy a llamar a otros. Y eso sí me van a alabar. Por eso cuando nos miran cantando, cuando nos miran brincando, cuando nos miran danzando como ellos, hermano, dicen, en qué momento se robaron nuestros cantos y nuestras danzas. Pero es que Dios nos pasó a nosotros el privilegio, hermano, y ahora nos está dando a nosotros la oportunidad de fructificar. ¿Comprende? Entonces tenemos que, para eso tenemos que creerle a Dios y tomar la palabra de Dios en el corazón, y va a ver que esa palabra va a empezar a producir a usted frutos. Primero frutos de oveja, después frutos de discípulo, después frutos de amigo de Dios. Yo a ver qué interesante es cuando Dios un día esto le habla y le dice, ¿me das permiso para que salve a aquel que está allá o no? Usted le diga, Señor, a mí me estás preguntando, pero si tú eres el Salvador. Y Dios le dice, no, pero es que tu opinión me interesa. Porque si no, si tú me dices que no, yo no lo salvo. Entonces usted se pone a pensar en serio y dice, Señor, ¿de veras? Déjame pensar, déjame ver qué cara me está haciendo ahorita. Uy, qué cara tan fea. Y entonces usted se vuelve en consejero de Dios, en amigo de Dios, así como lo fue Abraham. Entonces, para perfeccionarnos, fíjese hermano, en la fructificación en el evangelio, porque ese es el punto, pues. Y ahorita vamos a estudiar la palabra de Dios. Ahorita tiene a su lado, ánimo hermano, porque ahorita comienza el estudio de la palabra de Dios. Para perfeccionarnos entonces en la fructificación en el evangelio, que eso es lo que Dios está esperando de nosotros,
que nos elevemos en fructificación y que nos perfeccionemos, que seamos amigos de Dios. Que Dios para hacer algo venga a preguntarle a usted: ¿qué presidente te gustaría tener dentro de un año, un republicano o un demócrata? Que usted le diga: Señor, ¿de verdad me estás preguntando? ¿En serio? Sí, quiero saber. Acuérdense que el Señor, hermano, dice la Biblia que le dijo un día a sus discípulos: vengan para acá, siéntense aquí. Miren, los noticieros, ¿qué noticias están dando de mí? Entonces le dijeron: bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ahí el canal 3 está diciendo que tú eres uno de los profetas. El canal 10 está diciendo que tú eres un charlatán. El canal 15 el canal 33 no se diga, esos ni noticias dan. Esos dicen que tú eres el Papa. Entonces el Señor les dijo: eso está diciendo las noticias del mundo. ¿Y el periódico qué dice? El Arizona Republic, ¿qué dice? Bueno, dicen aquí que tú eres Juan el Bautista. El Señor les dijo: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Quiero saber la opinión de ustedes. Imagínense que lleguemos a ese nivel de fructificación, que el Señor le venga a preguntar: bueno, ¿quieres que metan a Arpaio a la cárcel o no? Usted le diga: Señor, ¿qué te digo, Señor? Porque ¿qué dicen allá? Bueno, allá todos los traficantes y drogadictos dicen que él se va al bote. Pero ¿tú qué dices? Uy, hermano, me hago así porque siento algo aquí en la boca, ¿no? Porque no va a pensar que me estoy presionando la boca, hermano. Aclaro para que no va a pensar eso. Imagínense que lleguemos a ese nivel de fructificación. Va a decir usted: es que Dios nos está tomando en serio. A ese nivel tenemos que llegar. A ese nivel. A ese nivel dice la Biblia que sabe usted que el Señor Jesucristo pronto viene otra vez a la tierra, ¿verdad? Y cuando venga lo vamos a salir a recibir ahí en las nubes. Y cuando salgamos a recibirlo, ahí nos va a preguntar: miren cómo está el mundo, qué están haciendo ahorita. Le vamos a decir: Señor, está convulsionado, todos están protestando, todos están peleando. Por eso el Señor nos va a sacar de la tierra ahí a media altura, para platicar con nosotros, hermano, para planificar su gloriosa venida, la epifanía, pues, a la tierra. Ese es el nivel de fructificación de la perfección que Dios quiere que nosotros alcancemos. Entonces, para fructificar en el Evangelio tenemos que tomar en cuenta algunas cosas, hermano, que yo quiero que vea conmigo. Ya animó al que está a su lado, ¿verdad? Bueno, dice Romanos capítulo 1, verso 1, que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el Evangelio que señala a Jesucristo como Salvador es el Evangelio de Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 1: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí no mire usted que mencione a Pedro, a Juan, y que no. El Evangelio que menciona al Señor Jesucristo como el Salvador del ser humano es el Evangelio de Dios. En segundo lugar, dice Romanos 1:5 que para fructificar en el Evangelio tenemos que considerar que el Evangelio es predicado para que todos pongan su fe en Cristo. Dice Romanos 1:5: por medio de quien hemos recibido la gracia, está hablando de Jesucristo, y dice: y el apostolado
para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Cualquier evangelio que le diga a usted que ponga su fe en su familia, crea en usted mismo, crea en sus hijos, crea en su trabajo o crea en su truck Ford, no es el evangelio de Dios, hermano. Aún si oyera a un pastor, dijo el apóstol Pablo, o algún ministro diciéndole que ponga su fe en la iglesia, no es el evangelio de Dios. Porque dice ahí Romanos 1:5 que el evangelio es predicado para que todos pongamos nuestra fe en Cristo nada más. La fe puesta en cualquier otra cosa se llama idolatría. Dice Romanos 1:7 que el tercer asunto que tenemos que tomar en cuenta para fructificar en el evangelio es que el evangelio es el único medio que nos lleva a la santidad de Dios. No hay otra cosa que nos lleve a la santidad de Dios. Dice Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma. Entonces dice ahí, llamados a ser ¿qué? Lee usted ahí, llamados a ser ¿qué? Llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que considerar que el evangelio es el único medio que Dios tiene en la tierra que nos lleva a la santidad de Dios. Pues acuérdense que el evangelio es el Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo es la única que nos lleva a la santidad de Dios. La santidad de Dios, dice la Biblia, es nuestra meta final, hermano. Acuérdense que Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que aspirar a alcanzar la santidad de Dios. Por eso cuando usted busque a Dios, cuando usted le ore a Dios, dígale, Señor, recuérdate que tú eres mi meta. Por eso decía el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra meta. Él, así como Él, tenemos que llegar a ser. Y el evangelio es el único medio, pues, que nos lleva a la santidad de Dios. No hay otro medio. En cuarto lugar, lo que tenemos que considerar, dice Romanos 1:11, es que en el evangelio, fíjese hermano, los ministros de Dios nos bendicen. Dice Romanos capítulo 1, verso número 11, porque anhelo, les decía el apóstol Pablo ahí, veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, dice el verso 12, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Entonces en el evangelio, hermano, los ministros de Dios nos bendicen, pues. No están ahí para enjuiciarnos, ni condenarnos, ni maldecirnos, ni amarrarnos, sino que están para bendecirnos. Acuérdense que la característica principal del sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec bendice, no maldice, no maldice. Cualquier ministro que usted oiga que empieza a maldecir, se está saliendo tal vez de la función que tiene que hacer, hermano. Ni tienen que meternos miedo, ni tienen que amenazarnos, ni tienen que prohibirnos, ni tienen que amarrarnos, sino que lo que tienen que hacer es bendecirnos, bendecirnos, bendecirnos. Y por último dice Romanos 1:13, y con eso termino ya. Tenemos que considerar que en el evangelio los frutos los reciben los ministros de Dios. Mire qué trabajo más difícil nos dio Dios, hermano. Dice Romanos capítulo 1 verso 13, y no quiero que ignoréis, hermanos, entonces dice el apóstol Pablo, que con frecuencia he hecho planes de ir a visitaros. Y hasta ahora, dice entre paréntesis, me he visto impedido. Entonces dice, a fin de obtener algún fruto también de vosotros, así como entre los demás gentiles.
Dice la Biblia en el libro de Hebreos que los ministros Dios los dejó por causa de las ofrendas del pueblo. Porque Dios sabía que nosotros íbamos a empezar a fructificar. Entonces Dios dijo, necesito tener a alguien allá en la tierra que me haga el favor de recibir los frutos que van a traer mis hijos. Entonces tenemos que considerar que los frutos, los ministros de Dios los recibimos, pues, y los administramos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si usted quiere servirle a Dios, usted tiene que venir a hablar conmigo porque le quiere servir a Dios. Y yo le voy a decir en qué área o en qué asunto usted debe de servir. Usted no va a decir, no, mire, yo voy a ir a la iglesia y hoy voy a dar la bienvenida, tengo ganas de dar la bienvenida. No, espérese. Hay un orden aquí para eso, pues. Si usted quiere dar la bienvenida, venga a hablar primero, entre por el orden y entonces un día de estos lo van a poner a dar la bienvenida allá. ¿Comprende lo que quiero decir? Pues que usted no puede fructificar nada más así porque le da la gana y donde quiera. No, hay un orden de Dios. Por eso Dios dejó ministros para que reciban los frutos y los administren. Y entonces orienten a los hijos de Dios a cómo entregar los frutos a Dios. ¿Comprende? Entonces termino diciéndole, hermano, que a nosotros los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos está perfeccionando aquí en la tierra. No es que cuando el Señor venga, entonces si nos transforme, entonces usted va a alcanzar la perfección de fructificar. No porque cuando el Señor venga, ya para qué, hermano. Ya cuando el Señor Jesucristo venga, no me va a venir a decir, pastor, hoy sí quiero dar la bienvenida. Le voy a decir, ahora va a dar la bienvenida a su casa usted. Ahora ya para qué, ahora ya vamos para el cielo y a todo el universo a ministrar con el Señor. No, cuando estábamos ahí noche tras noche, ahí necesitaba que usted llegara a las 6 de la tarde para ayudarme. Ahora ya para qué, ahora vaya a dormirse, le voy a decir yo, paso feliz noche. Ya no necesitamos. No, cuando el Señor venga, el Señor solo va a venir a transformar nuestro ser, porque habremos dado la estatura de perfección que el Señor espera de nosotros. Pero si no nos perfeccionamos, hermano, cuando el Señor venga nos va a encontrar chaparritos. Peor si nos encuentra como monedas perdidas ahí que ni ahí decimos. Hermano, ¿usted cree que se lo va a llevar? Yo voy a decir, no te puedo transformar porque ni siquiera estás fructificando como oveja. Y si ya llegó a discípulo, el Señor le va a decir, no, hombre, tenías que haber llegado a ser amigo. Perfeccionarte en los frutos, pues, para que yo te pueda transformar. Entonces, hermano, el Espíritu Santo nos está perfeccionando aquí en la tierra. Aquí es donde tenemos que alcanzar este nivel de fructificación. No en el cielo, aquí. A ver, dígale, tiene a su lado, aquí tienes que fructificar, hermano. Aquí debes de fructificar. Ahorita. Y el Espíritu Santo nos está perfeccionando en eso, pues. Y una de esas perfecciones entonces es que fructifiquemos en el Evangelio. Fíjese cómo hay creyentes que en otros lados, que bien fructifican, hermano. Peor si es para jugar fútbol, no se diga. Qué goles los que meten. Pero en la iglesia, ni una silla sacuden. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted se haga un atleta, se haga un Superman? ¿De qué sirve que usted fructifique en otros lados, se haga Boy Scout, Girl Scout, se haga? ¿De qué sirve? Si en la iglesia no quiere ni aplaudir, ni levantar las manos para adorar a Dios, es pura moneda perdida. No sirve de nada. No sirve de nada. Por eso si usted está triunfando en el mundo, es un buen trabajador, que es bueno, es un buen ciudadano y es bueno, testifique de Cristo, porque así como está fructificando allá, así debe de fructificar para el Evangelio también, hermano.
Pero si usted en el mundo se desarrolla, es una eminencia, es un terrible, pero en la iglesia no hace nada, no hace nada para Dios, está perdiendo su tiempo. Y voy a terminar ya porque va a decir el pastor ya sacó el garrote, ya no. Entonces termino diciéndole que hoy nos toca perfeccionarnos fructificando en el evangelio, hermano. Si ya en su vida usted hizo muchas cosas, ya alcanzó mucho, venga y haga cosas para Dios también. Venga, lo reto. A ver, dígale que tiene a su lado, ven, hermano, y haz algo en la obra de Dios. Haz algo en la obra de Dios. Como le dije, hay un orden para hacerlo, pues no va a decir el pastor dijo, voy a pintar mañana el templo de color rojo. No, espérese. Hay un orden, venga a preguntarme primero a mí si me gusta. No le digo que los ministros recibimos los frutos, pues. Si el pastor, ¿le gustará a usted que pinte el templo de color rojo por dentro y por fuera? Y entonces yo le voy a decir mi parecer, hermano. ¿Comprende? Sí, hay un orden para hacer las cosas. Pues entonces tenemos que fructificar en el evangelio, porque fíjese que solamente con nuestros frutos el evangelio se va a sostener en la tierra, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma. Si usted quiere que tengamos una página de internet hermosísima, de 1000 colores, que usted solo la mire y se abra, venga y participe. Pero ¿sabe qué hacen muchos? Dicen, contratan a gente del mundo para que lo hagan, hermano. Porque en la iglesia no hay quien lo haga. No hay quien fructifique. Entonces dicen, miren, los pastores han llegado al ridículo de contratar músicos del mundo. Porque en la iglesia no hay quien toque. Nadie quiere fructificar. Entonces contratan músicos que vienen de tocar de los nightclubs y vienen o terminan en la iglesia y se van corriendo porque tienen que llegar a la discoteca allá a tocar rápido. Qué tristeza, hermano. Así mejor cerramos la iglesia. ¿Comprende? No, lo correcto es que nosotros fructifiquemos y que entonces le digamos, bueno, Dios, quiero hacer algo para ti. Ponme tu deseo en mi corazón. ¿Qué quieres que haga? Entonces va a ver que el Espíritu Santo le va a decir. Y cuando le diga, venga a hablar conmigo. Y yo lo voy a orientar. ¿Comprende? Amén. Muy bien. Póngase de pie entonces, por favor, hermano. Póngase de pie. Y déjeme que ore por usted nada más. A ver, cierre sus ojos, por favor. Y con su mano en alto quiere decirle, gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Gracias por el privilegio que me das. Es un privilegio, hermano. No crea usted que es su derecho. No, es un privilegio, que es una oportunidad que Dios le está dando, pues, para que fructifique para Él. Tal vez usted ha sido un dracma, pues fructifique como oveja. Tal vez ya fructificó como oveja, entonces fructifique como discípulo. Tal vez ya fructificó como discípulo. Hágase amigo de Dios, para que entonces se perfeccione en la fructificación. Como dice el canto, habiendo millones de seres en la tierra, el Señor se fijó en usted, hermano. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿O cree usted que es casualidad que está aquí? No. Mire cuánta gente hay en el mundo. Y a usted Dios puso sus ojos en usted. Y a usted lo llamó. Y ahora está aquí y Dios está esperando que fructifique. Lo único que tiene que hacer es recibir la palabra de Dios, creerla en su corazón y decirle, Señor, yo te creo a ti, yo te creo a ti con todo mi corazón. A ver, quiere levantar su mano y decirle, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cántelo conmigo ese canto.